Hola, buenos días. Soy un estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, formo parte del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Mi nombre es Alejandro Fabiola Rivera. El motivo de este video tutorial es dar explicación de lo visto en el parcial 2 de la materia Estructuras 1, impartida por el Dr. Delfino Conrejo Monroy. Para este tutorial veremos el cálculo de todas las reacciones y fuerzas en cada una de las barras de la siguiente armadura. En este ejemplo podemos ver que tenemos dos cargas puntuales, una de 12 kN y una de 9 kN. Para iniciar, a resolver nuestro problema, tenemos que conocer sus características. Primero vamos a saber cuántas reacciones tiene. En esta armadura tenemos 4 reacciones al tener dos soportes. La diferencia de tomar en cuenta para la estabilidad y grado de terminación en las estructuras, o mejor dicho, en las armaduras, se deben tomar en cuenta también las barras y el número de nodos. Si se cumple esta condición, que es barras más reacciones es igual a nodos por 2, entonces diremos que tenemos una armadura determinada estable, las cuales son las únicas que se pueden resolver por este método. Ahora, tenemos 5 nodos que están en azul y 6 barras que están en guinda. Ahora, vemos que 4 más 6 es igual a 10, entonces tenemos que es una armadura determinada estable. Entonces sí se puede resolver esta estructura por medio del método de nodos. El método de nodos consiste en ir calculando la fuerza en las barras nodo por nodo. Es decir, en este nodo, cuando hagamos el análisis en el nodo C, solo se tomará la barra 5 y 6. No se tomará en cuenta nada las otras barras ni los otros nodos, solo las barras 5 y 6. Ahora, partiendo que es una armadura estable, decimos que la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de momentos, en todos los casos, debe ser igual a 0. Lo primero que haremos para resolver nuestra armadura será hasta calcular las reacciones en Y. Con la ayuda de sumatoria de momentos en A, obtenemos EY, calculando cada fuerza por su brazo. 9 kN por su brazo, más 12 kN por su brazo, menos EY por su brazo. Recordemos que los signos, si se suma o se resta, depende del sentido que la fuerza haga las estructuras. Por ejemplo, los 12 kN hacen que se mueva en el sentido de las manecillas del reloj, igual las 9 kN, a diferencia de ella, que está haciendo que gire en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es por eso que se resta. Al despejarse ella, tenemos que ella es igual a 22 kN en dirección hacia arriba. Ahora sabemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y al tener solo dos fuerzas en Y, decimos que AY es igual a 22 kN, ya que vale lo mismo que EY. Pero como podemos observar, AY al despejarse quedaría que es igual a menos 22 kN. Eso quiere decir que está en sentido contrario de lo que habíamos propuesto, es decir, hacia abajo. Es por eso, para conservar los números positivos, se hace una corrección en el sentido de la fuerza AY. Aquí ya tenemos corregida la dirección. Ahora, para calcular las reacciones en X y las fuerzas en las barras se usará el método de los nodos, ya que las fuerzas en X no se pueden resolver del modo anterior. Partiremos con el nodo C. El nodo C es una fuerza que entra al nodo y dos barras conectadas. Como podemos ver aquí en este diagrama, tenemos la fuerza entrando al nodo y dos barras. La dirección de las fuerzas en FCB o en FCD,
que sería la fuerza de la barra que va de C a B, y de la fuerza que va que está en la barra que va del nodo C al D, es a consideración de cada quien. Aquí pasa igual que lo mencioné anteriormente. Si en el transcurso de los cálculos se resuelve que FCD es negativo, eso quiere decir que la dirección es contraria, al igual que FCB. Entonces, decimos que sumatorio de fuerzas en X, tenemos dos fuerzas aplicándose en X, 12 kilonewtons y una componente de FCD, que sería FCDX. Podemos ver que aquí tenemos la regla de los triángulos semejantes. Esta regla nos dice que la relación debe ser igual. Si FCDY entre FCDX debe ser igual a 4 metros entre 3, ya que es una relación. Entonces, decimos que 12 kilonewtons menos FCDX. Al tener solo una incógnita, decimos que FCDX es igual a 12 kilonewtons. Y es aquí donde viene la utilidad de los triángulos semejantes. Al tener como ya lo expliqué, esta relación nos va a ayudar. Como ya tenemos FCDX, despejamos FCDY teniendo esta ecuación. Por lo tanto, FCDY es igual a 16 kilonewtons. Para saber qué fuerza está en FCD, que sería la fuerza que está aplicándose del nodo C al D, es decir, la barra CD, se aplica Pitágoras, es decir, 12 kilonewtons al cuadrado más 16 kilonewtons al cuadrado, y la suma de estos dos se le saca la raíz para obtener FCD. Es por eso que FCD es igual a 20 kilonewtons. Ahora no se usa ahora no se dice si es dirección, qué dirección tiene, ahora se dice si se comprime o tiene tensión. Aquí se considera que es compresión porque la fuerza entra al nodo. Eso quiere decir que está compresión. Como podemos ver en FCB, está saliendo el nodo, entonces FCB está a tensión, pero eso no lo comprobamos. Entonces ahora nos iremos a la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos dos fuerzas que se aplican en Y, FCB y la componente de FCD en Y, es decir, SFB, que es hacia abajo, por eso es negativo, FCD, que es positivo, hacia arriba. Entonces la ecuación nos diría que FCD menos SFB es igual a 0, es decir, FCB es igual a FCDY. Es por eso que FCB vale igual a 16 kilonewtons a tensión, ya que, como lo expliqué anteriormente, está saliendo el nodo. Ahora nos iremos con el siguiente nodo, que es el nodo B. El nodo de B tiene tres barras conectadas y una fuerza aplicada. Primero haremos el análisis en Y. En Y tenemos FCB y FBA. Al ser solo dos fuerzas, es sencillo saber cuánto vale FBA, ya que FBA vale igual a FBC, FCB. FCB es igual a FBA, es decir, FBA es igual a 16 kilonewtons a tensión, ya que también sale del nodo. Ahora nos iremos al análisis en X. 9 kilonewtons menos la fuerza en BD es igual a 0, es decir, la fuerza en la barra BD es igual a 9 kilonewtons a compresión, ya que entra al nodo. Ahora nos iremos al nodo A. En el nodo A tenemos dos barras conectadas y dos reacciones que se aplican en el nodo. Ya conocemos la fuerza en ABA, que es 16 kilonewtons, la reacción en AY, que es 22 kilonewtons. Tenemos dos incógnitas, AX y FAD, pero podemos observar que en Y solo tenemos una incógnita, que sería la incógnita
la que sería la componente de FAD en Y, ya que conocemos todas las fuerzas, solo FAD en Y no. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que FBA menos 22 kilonewtons más FAD Y es igual a 0. Siendo un despeje, tenemos que FA de Y es igual a 6 kilonewtons. Y aplicando la misma regla que usamos anteriormente con los triángulos semejantes, podemos decir que la relación que hay de dividir F de Y entre FA de X debe ser igual a dividir 4 entre 3. En este caso tenemos el valor de FA de Y. Ahora hay que despejar FA de X. Al despejar FA de X tenemos que FA de X vale 4.5 kilonewtons. Sacando Pitágoras con esos valores, tenemos que fuerza en AD es igual a 7.5 kilonewtons. Atención, ya que la fuerza sale del nodo. Ahora haremos sumatoria de fuerzas en X. Tenemos dos fuerzas en X, AX y FA de X. FA de X lo conocemos gracias a la relación de los triángulos. Es por eso que decimos que AX es igual a FA de X, o es decir, 4.5 kilonewtons en esta dirección. Ahora, en el nodo D no tenemos 4 barras conectadas. Conocemos 3 fuerzas de esas 3 barras. Conocemos el valor de las fuerzas en esas 3 barras: FCD, FBD, FAD. Ahora solo nos faltaría la fuerza en FDE. Como podemos observar en Y, solo tenemos 1, 2, 3 fuerzas, pero 2 de ellas ya la conocemos. Es por eso que solo tenemos una incógnita, que es la componente de FDE en Y. Haciendo la ecuación, que es esta la ecuación que tenemos, despejando F de Y y calculando, decimos que F de Y vale igual a 22 kilonewtons. Haciendo lo mismo ahora, pero en X, decimos que F de X es igual a 16.5 kilonewtons. Recordemos que estos valores, o mejor dicho, las componentes de FCD en X y Y, igual que en FAD, las calculamos anteriormente. Ya las tenemos esos valores, ya solo sustituimos. Sacando Pitágoras de estos valores, tenemos el valor de F de E, que es igual a 27.5 kilonewtons a compresión, ya que entra al nodo. Ahora el último nodo, que es el nodo E, este solo se realiza con el fin de tener cuál es la fuerza en la reacción EX, ya que tenemos la fuerza en todas las barras. Ya aquí hacemos esta ecuación para determinar el valor de la reacción en X. En esta tabla tenemos el resumen de todas las fuerzas obtenidas. Ahora, con ayuda de Raiza, haremos la comprobación de estos valores. Vamos a ello. Como vamos a ver, aquí está la interfaz de Raiza. Lo primero que haremos es decir que determinar nuestro trabajo, nuestra área de trabajo. Aquí tenemos nuestra estructura. Ahora, primero hay que decir qué unidades vamos a utilizar, que es aquí. Bueno, aquí primero diremos el nombre. Aquí es donde se nombra el documento. Aquí va mi nombre, el del diseñador, y notas. Aquí el número de secciones, lo ideal sería que fuera 1, pero Raiza solo te da que sean 2, que es el mínimo. Esto ahorita lo explicaré porque es 2. Ahora, ¿qué unidades utilizaremos? Aquí usaremos el estándar métrico.
ya que tenemos kilonewtons y metros. En todo caso podemos combinar, pero no es recomendable. Entonces ya tenemos qué unidades van a usarse. Ahora el grid hay que ajustarlo a nuestra estructura. Aquí nos conviene hacer un grid. Aquí en este, bueno, aquí es donde se hace grid, tamaño del grid. Esto quiere decir 30 cuadritos en X de 1 metro cada uno. Pero nosotros queremos solo 2 cuadritos cada uno de 3 metros. Y en Y, 2 cuadritos hacia arriba de 4 metros cada uno. Ya tenemos los grid. Ahora iniciaremos a hacer el cálculo de hasta dibujar nuestra armadura. Al fin ya la encontré. Perdón por eso. Ahora, primero lo que iniciaremos sería poner las coordenadas de los nodos. Se abre este cuadro. Damos clic. Ponemos el nodo nombre del nodo. Donde están las coordenadas del nodo, que en este caso el nodo A está en 0, 0. Ahora el B, que está en X0, pero 4 metros en Y. Como podemos ver aquí, ya dice que está en metro todo. Aquí especifica que son en metros. Ahora el C, que es en X0, pero 8 metros en Y. Ahora el nodo E, que es en X 6 metros, pero en Y 0. Ahora el nodo D, que son 3 metros, en X, 3 metros en X y 4 en Y. Esta no debe ser, este se hizo de más. Ya tenemos eso, lo cerramos y aquí podemos ver que tenemos los puntos. Tenemos los puntos como... Esa es la importancia de determinar el tamaño del grid, ya que podemos ver que está exactamente en cada esquina o centro. Es lo que nos facilitó tener el grid de esta forma, ya que así podemos comprobar o ayudarnos visualmente que vamos haciéndolo bien. Ahora las condiciones de las reacciones. Tenemos 4 reacciones. Dale clic aquí. Entonces decimos que en el nodo A el eje X está fixed, ya que no se puede mover en eje X. En Y tampoco se puede mover. Y la rotación es libre. Solo tenemos dos reacciones, en X y en Y. Al igual que en el nodo E. En el nodo S es igual. Pero supongamos que en el E tuviéramos un roller, que no tuviéramos X, que solo tuviéramos Y. Entonces solo se pondría que en Y hay una reacción. Como podemos ver aquí, este es un soporte y ese es un roller, ya que solo tiene una reacción en Y. Ahora seguimos. Ahora hay que corregirlo porque si también tenemos reacción en X. Ya que tenemos eso, lo cerramos. Ahora los miembros. Los miembros son las barras. Hay que crear las barras. Damos clic al cuadro. La etiqueta no importa. O es podemos poner el nombre que nosotros queramos, pero para más fácil decimos la barra AB, que va del punto A al B. Como podemos ver, se hizo una barra ya, que es la del A a B. Ahora de B a C, B, C, de C a D, C, D, de E a B, de B, de B a D, no, perdón, B
AD, BAD. Ahora la última, bueno, nos faltan dos, DDAE, que es DAE. Y DAAD. AAD. Tenemos todas las barras. Como podemos ver, ya hemos dicho que eran dos barras, se está repitiendo una. AB, BC, CD, BD, AB, BC, CD, DB. Aquí tenemos. Esta es la misma que la. Esta es igual a esta. Es por eso que borrar una. Ya tenemos las 6 barras que habíamos declarado anteriormente. Son 6 barras, únicamente 6 barras. Esto no se explicará en este tutorial, se hará después. Pero ese sería el área transversal, el momento de inercia y el módulo yo. Eso no se explicará aún, se explicará en el siguiente tutorial. Para calcular las fuerzas de las barras, solo necesitamos declarar los puntos de dónde a dónde va. Ahora cerramos este cuadro. Ahora las fuerzas que se aplican. Pues decimos, en nada no se aplica ninguna fuerza, se aplica en C. En C se aplica una de 12 kilonewtons. 12. Y aquí ya tenemos que son 12 kilonewtons. Aquí 12 kilonewtons, ya lo dice, ya aquí dice. Y son 12 kilonewtons, entonces ya nomás tenemos 12. La dirección es muy importante. Aquí decimos que la dirección es en Y, más sin embargo es en X. Positivo, ya que va hacia la derecha. Ahora, en B, nodo B es una carga en X también de 9 kilonewtons. Pero ¿qué pasaría si cómo lo haríamos si la fuerza no es hacia esta dirección, sino si saliera del nodo? En ese caso pondríamos que es negativo. Como aquí podemos ver que no se ven. Pues con esta función se ven las fuerzas que se aplican. Como podemos ver, sale en esta dirección. Hay que corregir eso, ya que solo se hizo para explicar cómo se haría. 9. Listo. Ya tenemos todo establecido, ya que no tenemos no tenemos fuerzas distribuidas. O point loads. Los point loads serían si se estaría aplicando una fuerza, pero al medio de las barras o en determinado lugar. Pero al solo tener fuerza en los nodos, aquí directamente, ya se terminó. Ahora se hará el cálculo. Bueno, se simulará las fuerzas. Solo lo único que tenemos que hacer es ponerle igual en aquí y nos sale este cuadrito. Pues aquí tenemos las reacciones. Vamos a hacer una comparación con nuestras reacciones. Nuestras reacciones fueron en EY fueron 22 kilonewtons. Como podemos ver, son 22 kilonewtons positivo, que es hacia arriba. En AY es 22, pero hacia abajo, como lo vimos, que era hacia abajo. En AX era 4.5, como podemos ver, también son 4.5. Y en EX 16.5 kilonewtons con esta dirección. Por eso que es negativo. Si es negativo, va hacia la izquierda. Si es negativo en X, va hacia la izquierda. Si es negativo en Y, va hacia abajo. Eso es lo que significan los signos aquí. Ahora lo que nos compete esta unidad, que son las fuerzas de los miembros. Simplemente hay que darle clic
a las fuerzas de los miembros. Aquí damos clic y nos sale una tabla. Recuerdan que expliqué algo de que esto, en esto, si lo hubiéramos puesto 3, aquí serían 3 secciones, pero al ser una fuerza que está a tensión, no todas van a ser iguales. Entonces no importa cuántas sean, si todas van a ser lo mismo. Si pongo 10, van a ser 10 en AB, todas van a ser 10 resultados iguales. Por eso no importa. Entonces por eso 2, que es el mínimo, es por eso. Ahora vamos a comprobarlo con nuestros resultados. Tenemos que la barra AB es 16 kilonewtons a tensión. Como podemos ver es 15.93. Es prácticamente igual. Pero observemos que aquí está en negativo. Raiza toma los sentidos de estos resultados contrariamente. Es decir, si es negativo en Raiza, en la realidad es tensión. Si es positivo en Raiza, es compresión. Entonces, la fuerza en AB es igual a 15.93 a tensión. Entonces, vale lo mismo. BC, 15.87 a tensión. Es lo mismo. CD, 19.86. Prácticamente lo mismo. A compresión, como podemos ver que es positivo aquí, esa compresión. DB es 9.059. Prácticamente lo mismo que lo que nosotros obtuvimos por medio de cálculos. DE, que es 27.48 en Raiza a compresión, que es prácticamente lo mismo. AD, 7.57 a tensión. Como podemos ver, este es el que más varió, que es 7.5, pero prácticamente es lo mismo. Ya con esto terminé el video tutorial. Ya se explicó. Ya se vio la modo de calcular las fuerzas en las barras por medio de cálculos y por medio del software Raiza, con lo cual comprobamos que el procedimiento realizado fue el correcto, ya que sí correspondieron los resultados. Por mi parte sería todo. Espero que hayan comprendido lo explicado. Gracias por su atención. Espero que no haya quedado duda. Hasta luego.